Hoy a la tarde nos va a acompañar Cynthia Leder. Cynthia nos va a hablar de vegetación del área natural protegida. Así que Cynthia, cuando quieras, empezamos la charla. Mi nombre es Cynthia Leder, soy bióloga, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora del CEAM, Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia. Vamos a hablar sobre las plantas nativas de nuestra reserva. Para empezar, tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de especies nativas. Una especie nativa es una especie cuyo origen natural se encuentra asociado a una región en particular. Y esto quiere decir que esa especie es el producto de miles y miles de años de evolución que forjaron adaptaciones a las condiciones ambientales específicas de ese lugar y a la vez establecieron importantísimos lazos con las especies con las cuales conviven. Estos lazos conforman una red vital para el sostenimiento del ecosistema a lo largo del tiempo. A su vez, una especie nativa puede darle identidad a una región. Por ejemplo, si miramos el paisaje de la estepa patagónica, podemos ver una extensa llanura dominada por arbustos encogidos, es decir, arbustos bajos de forma redondeada, como si fueran almohadoncitos. Una especie abundante de este paisaje es el leneo, y es uno de los responsables de las características tan particulares de nuestra especie. Nuestro país se encuentra dividido en regiones que se diferencian entre sí por su clima, su relieve, su tipo de vegetación, fauna, entre otras particularidades. A estas regiones se las llama ecorregiones. La ecorregión donde se encuentra el área natural protegida Punta Bermeja recibe el nombre de monte de llanuras y mesetas. El monte es un tipo de vegetación formada por arbustos de mediana altura que se asocian con otros tipos de plantas, formando islas de vegetación separadas por espacios que reciben el nombre de interislas. En esta ecorregión, el relieve muestra llanuras de grandes extensiones, donde resaltan mesetas que se pueden apreciar como grandes plataformas que se elevan hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Específicamente, si nos situamos en el noreste de la provincia de Río Negro, donde se ubica el área natural protegida Punta Bermeja, podemos identificar a su vez diferentes tipos de montes. En la zona central podemos identificar un monte típico. En esta imagen podemos ver cómo los arbustos se encuentran conformando estas islas arbustivas y los espacios interislas dominados por mayor cobertura de pastos o incluso con espacios de suelo descubierto, como se observa en la esquina inferior izquierda. Dentro de lo que es el paleocauce del Río Negro, podemos observar una zona de monte salino. Este monte se encuentra especialmente adaptado a suelos que poseen una gran concentración de sal. Está compuesto por pocas especies y presenta mayor superficie de suelo al descubierto, o sea, suelo sin cobertura vegetal, donde se puede observar incluso sal que aflora la superficie y forma manchones blancos. En los límites del paleocauce del Río Negro podemos identificar un monte de barrancas, que presenta diferencias asociadas al relieve con una predominancia de especies herbáceas, o sea, especies que no son leñosas, y pastos. En estos ambientes, además, podemos encontrar especies muy raras que solo crecen asociadas a este tipo de barrancas. Por último, asociado a la influencia del mar, podemos identificar el monte costero. Este tipo de monte se encuentra formado por plantas de estatura baja y adaptadas a suelos más arenosos y a los fuertes vientos del mar. Este es el tipo de monte dominante en el área natural protegida Punta Bermeja.
Si bien Punta Bermeja es una reserva que fue creada con el objetivo de proteger la colonia de lobos marinos de un pelo, en su zona de influencia también se protege vegetación de monte costero, como se observa en la zona amarilla del plano de la reserva. Dentro del monte costero de la reserva podemos distinguir dos ambientes diferentes. En la parte superior de esta imagen podemos identificar el ambiente de médanos, dominado por especies herbáceas de coloración gris, con algunos arbustos dispersos. Este ambiente posee un suelo mucho más arenoso y una gran exposición a los vientos costeros. En la parte inferior, en cambio, se observa el ambiente de meseta, con mayor predominancia de arbustos y una coloración visiblemente más verdosa. Los ambientes de médano poseen dos especies principales. Una de ellas es el olivillo, una planta herbácea de hojas alargadas y de coloración gris. Y este color se debe a que está recubierta de pelos muy pequeños, y de esta manera se encuentra protegida de la alta exposición al sol. La otra especie importante en los médanos es el unquillo, un pasto de hojas finas y largas que se van curvando sobre sí mismas y se enredan con las hojas de sus vecinas. Estas especies se encuentran acompañadas de muchas otras, entre las que vamos a destacar a Don Diego de Noche, se encuentra en la imagen de la izquierda, una hierba peludita que resalta la tardecita cuando abre sus grandes flores amarillas. La melosa, un subarbusto con flores reunidas en estructuras similares a margaritas, que produce una resina blanca muy visible en el extremo de los pimpollos. La tramontana, que es una especie emparentada a los pinos y cipreses, posee hojas muy pequeñas y amarronadas, y sus tallos son delgados y verdes. También existen varias especies de cactus, uno en particular es el que recibe el nombre de chupasangre, que es un arbusto de espinas planas que crece postrado, muy cerquita del suelo y muchas veces es difícil verlo. Los ambientes de meseta, por otro lado, poseen varias especies principales, en su mayoría arbustivas. Una de ellas es el yaoyin o piquillín de víbora, que es un arbusto de ramas finas, alargadas, que suele crecer en medio de otros arbustos. Florece casi todo el año, produce pequeñas flores blancas con tonos violetas. La uña de gato, un arbusto mediano, que tiene hojas rectas, muy rígidas y terminadas en una punta espinosa. Posee flores amarillas muy vistosas. El alpataco es un arbusto pariente muy cercano del algarrobo. Posee un gran tronco enterrado, puede alcanzar enormes dimensiones y tiene espinas que pueden llegar a medir 5 centímetros. El palo azul es un arbusto que puede habitar también ambientes salinos. Posee tallos grises azulados, de ahí su nombre, y produce florcitas de color rosa pálido que luego forman frutos con muchos pelos marrón claros similares a pompones. También es importante destacar que estas especies arbustivas se encuentran acompañadas de una especie de pasto llamada flechilla rubia, que es muy común en los ambientes de la meseta. Este pasto, que es sumamente abundante en nuestra zona, produce frutos con forma de flecha, de ahí su nombre, que suelen pegarse en las medias y los cordones de los caminantes. Dentro de la gran diversidad de especies de los ambientes de meseta, vamos a destacar algunas que acompañan a las que nombramos recién. El malvisco, por ejemplo, es una hierba de hojas anchas y grisáceas que produce hermosísimas flores rosadas. El mancacaballo es un arbusto espinoso con tallos verde manzana que pasa la mayor parte del año sin hojas. El tomillo de monte, un subarbusto pequeño, tiene hojas muy diminutas que al romperse liberan un riquísimo aroma. Y el piquillín, que es una especie importantísima en nuestra zona, por poseer excelente leña, pero que a su vez se encuentra amenazada por este mismo motivo. Para comenzar a hablar sobre el valor que tienen las especies nativas, primero debemos mencionar que por sobre todo poseen un valor intrínseco. Es decir, las especies son valiosas simplemente por el hecho de existir y no necesariamente por tener alguna utilidad para el ser humano. Por lo tanto, todas las especies tienen un valor propio y por tal razón deben ser protegidas.
Varias especies del monte tienen un valor medicinal, es decir, que poseen compuestos con propiedades curativas. Por ejemplo, es bastante conocido popularmente el uso del té de carqueja para aliviar molestias digestivas, o el té de tramontana para calmar la tos. Muchas otras poseen un gran potencial para uso ornamental por sus hermosas flores. El uso de especies nativas en los jardines de nuestras casas y en nuestras plazas tiene la enorme ventaja de que requieren mucho menos agua para su mantenimiento, ya que se encuentran adaptadas las lluvias naturales de la zona, por lo que son ideales como estrategia para cuidar este valiosísimo recurso. Existen varias especies que poseen estructuras comestibles. El piquillín produce muchísimos frutos dulces de color rojo oscuro que pueden disfrutarse a fines de febrero. El yaoyín posee pequeños frutos similares a tomatitos, tanto en apariencia como en sabor, y las semillas de la tramontana se encuentran rodeadas de una estructura carnosa muy dulce. Al otro lado, el vinagrillo produce papitas comestibles que se esconden enterrados a pocos centímetros. Muchos pastos nativos tienen valor forrajero, es decir, que son consumidas por las vacas y las ovejas en los campos ganaderos, además de representar el sostén de los herbívoros nativos como los guanacos. Entre las diferentes especies se encuentran muchas flechillas, la flechilla rubia, flechilla grande, flechilla mansa. Estas especies nativas son las más afectadas por el pastoreo cuando los campos se encuentran bajo un mal manejo ganadero. Una función de muchísimo valor que tiene la vegetación nativa es la de contribuir a la conservación del suelo. Si bien todas las plantas poseen raíces que retienen el suelo y evitan su voladura, algunas tienen características especiales que les otorgan la capacidad de fijar el suelo rápida y eficientemente. El unquillo, el olivillo y el pasto hilo poseen un sistema de tallos subterráneos que forman una red debajo de la superficie que atrapa el suelo y evita su erosión. Las especies nativas, por otro lado, poseen un valor de sostén, ya que gracias a las interacciones que se producen entre ellas y los animales nativos, se sostiene por completo la vida en el monte. El monte es un ambiente complejo, en el que junto a las especies que fuimos observando, conviven insectos, arácnidos, reptiles, aves y mamíferos. Muchos se dejan ver fácilmente, otros se hacen escuchar, y algunos se esconden un poco más, pero basta con detenernos unos instantes y observar atentamente para poder distinguir la hermosa diversidad de este sistema. En la actualidad, las plantas nativas se encuentran amenazadas por diferentes problemas de conservación. Uno de ellos es el avance de las especies exóticas. Las especies exóticas son aquellas cuyo origen natural se encuentra en otra región o inclusive en otro país. En general llegan por acción del ser humano, ya sea de forma consciente o accidental. Al no poseer lazos con las especies nativas, no tienen competidores ni depredadores naturales, por lo que muchas se encuentran con una clara ventaja y se reproducen rápidamente. Dentro de las plantas exóticas más importantes se encuentra la uña de gato, un subarbusto rastrero de hojas carnosas que crece velozmente, cubriendo grandes extensiones de suelo e impidiendo la proliferación de otras especies en ese sector. Otra planta muy conocida es la flor amarilla, una especie bastante común en ambientes que sufrieron disturbios. Esta planta produce muchísimas semillas durante su época reproductiva, aún en años secos, y además rebrota fácilmente desde la raíz, lo que dificulta mucho su control. También existen animales exóticos que impactan en mayor o menor medida sobre la flora nativa, como por ejemplo la liebre europea. Los incendios no controlados ocurren cuando coinciden periodos de altas temperaturas y ausencia de lluvia. Muchas veces se desencadenan de forma natural, como por ejemplo a partir de la caída de un rayo durante las tormentas de verano.
pero muchas otras veces son el producto de diferentes descuidos del ser humano. Si bien las plantas nativas del monte se encuentran adaptadas a la ocurrencia de fuegos, cuando estos ocurren de forma natural, generalmente son seguidos por una lluvia reparadora y que facilita su recuperación. Pero esto no ocurre cuando los fuegos son originados por acción del ser humano, que además hacen que la frecuencia de incendios aumente, dificultando la capacidad de recuperación de la vegetación y también exponiendo el suelo a la erosión. El avance de la urbanización, por lo general, conlleva la eliminación por completo de la cobertura nativa y su reemplazo por especies forestales o especies ornamentales que no son nativas. Las canteras no autorizadas, incluso en zonas de reserva, son un verdadero problema, ya que en ellas se extraen grandes cantidades de suelo, se modifica el relieve, se elimina la vegetación nativa, y todo esto le da una gran ventaja a las especies exóticas invasoras. El desmonte y el sobrepastoreo, tanto por ovejas como por vacas, en establecimientos ganaderos mal manejados, son problemáticas históricas en la región. En la imagen del centro se puede observar en la zona de la izquierda un sector alambrado donde el ganado no accede desde hace unos 10 años, y a la derecha la zona lindera donde el ganado pastorea intensamente. Es notable la degradación del monte en el área de la derecha. Es evidente que existe una pérdida de especies y un aumento del suelo descubierto, que queda expuesto a degradación. Asociado al cambio climático global, se espera una disminución de la frecuencia de lluvias, por lo que se pronostica mayor ocurrencia de secas. Y esto genera una gran inestabilidad en la producción de secano, tanto para granos como para pasturas. Por esta razón debemos impulsar el valor del monte como ambiente natural adaptado a la escasez de lluvias para asegurar el sostenimiento de nuestros sistemas productivos. Como vimos, el monte es un ambiente muy complejo, donde conviven especies de todas las formas, tamaños y colores. Y que si miramos con atención, podemos ver plantas nativas raras, como esa flor de finísimos pétalos que se muestra en la imagen del centro. Podemos descubrir evidencias de animales que no se muestran, como esa cuevita de araña lobo que se puede observar en la esquina inferior derecha, con puertita y todo. En este entramado de espinas y flechillas se esconden especies e interacciones que aún desconocemos. Por lo tanto, queda mucho más por descubrir. Les invitamos a explorar nuestra vegetación nativa, a conocerla y contribuir a su conservación.